Sí, profesora. Ok, bueno, vamos a seguir comentando acerca de las trombofilias, que es un tema bastante amplio y sobre todo, pues, eh, en ocasiones difícil de poder identificar exactamente cuáles son los agentes causales o el agente causal que puede estarle dando problemas al paciente. Sí, recordemos que, bueno, ya habíamos abordado y dicho que las trombofilias son de carácter hereditario o pueden ser también adquiridas, ¿sí? Y que dentro del sistema hemostático, pues nos va a hablar de que va a haber una predisposición a desarrollar una trombosis. Eh, Tanto la parte hereditaria como la parte adquirida en ocasiones pudiesen presentarse en un mismo paciente. ¿Sí? No está del todo excluido el que se tenga una hereditaria y no se pueda tener una adquirida. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a ver otra forma de abordar y de poder prevenir en el caso de algunos pacientes, pues justamente una alteración en lo que sería la formación de estos trombos que tanto pues hacen que nuestros pacientes puedan tener una condición eh, pues no tan grata en cuanto a su estado de salud. Vamos a tener que las causas de una trombofilia siempre van a estar acompañadas por presencia de inflamación. Esta inflamación se traduce que puede en un estadio incipiente ser aguda, pero que si esto no se atiende sabemos que puede llegar a tener un proceso crónico. Este proceso crónico entonces va a significar que pueda ser porque se liberen sustancias protrombóticas, que ya lo habíamos abordado desde el punto de vista de nuestra cascada de coagulación. Y decíamos que pues pueden estarse activando plaquetas y pueden estarse liberando aquellas sustancias, sobre todo provenientes de la activación de estas plaquetas que conllevan a que finalmente se siga, en caso muy extraordinario, se llegue a producir la trombina. Pero también puede que exista inhibición de las sustancias antitrombóticas. ¿Qué es esto? Recordemos que hay sustancias que funcionan como anticoagulantes y que estas de alguna manera son las que van evitando dentro de la cascada de coagulación que sea una condición en donde siempre se esté formando la trombina, que finalmente se traduce en formación de fibrina al momento de actuar sobre el fibrinógeno. De ahí entonces que esto puede ser debido a nivel de los vasos sanguíneos, repito, liberación de sustancias protrombóticas o inhibición de las antitrombóticas. Y esto también puede ser provocado porque exista una inadecuada activación de las plaquetas. Ya lo veíamos que las plaquetas, basta con que exista un medio por ahí que las active para que en automático empiecen ellas mismas a generar liberación de trombina hasta que sea una producción exponencial, ¿no? De esta, y que sabemos que en términos de corto tiempo, pues van a llegar a la formación de esa fibrina. Pero también puede haber activación del sistema de coagulación, sí que va implícito también dentro de la propia actividad o activación plaquetaria, o que dijimos también que el exceso de inflamación puede condicionar a que las células endoteliales estén liberando una cantidad extraordinaria de factor tisular. Y sabemos que el factor tisular inmediatamente trabaja sobre el factor 7 para activarlo y rápidamente formará fibrina. Puede haber una inadecuada forma de controlar a la coagulación, ¿sí? Esto es por las mismas sustancias antitrombóticas que comentamos y que en el caso de que no se bloqueen correctamente los factores activados, pues conlleve
a una condición de formación de coágulos muy fuerte. Y finalmente, pues que la fibrinólisis esté fallando, ¿no? Que dentro de la fibrinólisis, pues a lo mejor no haya suficiente cantidad de plasminógeno o no se forme suficiente cantidad de plasmina, que va a ser la encargada de degradar a esos coágulos que previenen de alguna manera el taponamiento, en caso de que se desprendan, de venas o arterias de menor calibre. Por lo tanto, bueno, pues vamos a decir que cuando hablamos, ¿sí?, de una trombosis venosa, pues generalmente comentamos y decimos, se habla de que aparecen estos trombos en venas superficiales y que una de las cosas que llama mucho la atención es que se van a formar generalmente en las piernas, no es el único lugar, pero es lo que empieza a dar aviso de que algo está mal, ¿no? Ahorita vamos a ver porque los síntomas son muy precisos. Sin embargo, también se pueden localizar en venas profundas. Estas venas profundas, bueno, pues estarán localizadas en la zona ilíaca o puede ser a nivel femoral. Esto implica que pues ya están más escondidas, ¿sí? Y que en ocasiones la misma cantidad de músculo que se encuentra alrededor pues no va a permitir que estas venas, estas arterias puedan pues tener una distensión mayor y que estos procesos de trombos oclusivos que se llegan a formar en esta zona provoquen dolores muy intensos y que el paciente refiera como me duele adentro, me duele muy adentro. Ajá. Me duele casi el hueso, llegan a referir estos pacientes. Pero no está exento el organismo de que aparte de que pueda ser en zonas localizadas en los miembros inferiores, puedan ser también en extremidades superiores e inclusive puedan formarse trombos oclusivos a nivel del hígado, del vaso, los intestinos, el cerebro y los riñones. Estos daños pues ya estarían comprometiendo a los órganos en los cuales se está presentando. ¿Y por qué no pensarlo también, aunque no esté incluido aquí? Pues a nivel cardíaco, ¿no? A nivel corazón, pues sabemos que son condiciones que se pueden presentar. Los síntomas en caso de presentar alguna trombosis en un paciente, pues el dolor está muy localizado en la zona donde empieza a tapar, a ocluirse esa irrigación sanguínea. Se manifiesta por calor, ajá, enrojecimiento de la zona y a veces los pacientes dicen que se sienten como, sienten el sitio como adormecido. A eso le denominamos tumefacción. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que están implicados para la formación de estos trombos que van a ocluir? Bueno, pues activación o control inadecuado del sistema de coagulación y la fibrinólisis anormal, que ya hemos estado comentando y que inclusive en la sesión anterior, pues lo enfocamos muy bien sobre la cascada de coagulación y hablábamos de las sustancias que lo puedan inhibir. Ajá. Cuando este equilibrio se rompe, bueno, pues va a haber justamente esta formación inadecuada del trombo. ¿A qué le denominamos émbolo? Bueno, pues un émbolo va a ser un trombo que se origina generalmente en las piernas o a nivel de las pantorrillas, pero puede llegar a viajar, es decir, se desprende y va a taponar algún sitio de menor calibre, que es cuando denominamos al paciente le dio una embolia. Ese es el riesgo de pues tener una trombosis, sobre todo en los miembros inferiores, y que ésta no se identifique a tiempo, porque conlleva a un daño mayor. El caso de las trombosis de tipo arterial, bueno, pues es un trombo que va a bloquear las arterias en donde se encuentra. En este caso hablamos de las coronarias, por ejemplo, las carótidas o las vertebrobacilares.
Todo esto generalmente va asociado a la parte del corazón. Entonces, estas trombosis de tipo arterial pues van a dañar, ¿sí?, lo que se refiere a nuestro corazón. Pero en estos casos, tanto la formación el émbolo, perdón, como a veces la generación de un trombo de origen arterial, pues va a tener unas razones en donde está implicada la formación de una placa aterosclerótica. Y esta placa se va a formar en las paredes justamente de las arterias. Entonces, de ahí que hay manera de prevenir o hay manera de estar monitoreando a los pacientes, sí, sí hay forma. Ahorita vamos a ver que, pues, de acuerdo a estudios que se han realizado desde el punto de vista de qué sucede en el asunto de sufrir aterosclerosis, bueno, pues es justamente que se forme un ateroma, ¿sí? Y pues va a tener una clasificación dependiendo del grado, ¿sí? Que conlleva. Y les voy a explicar así a grandes rasgos, bueno, pues qué es lo que sucede. En condiciones normales, bueno, pues tenemos la pared arterial, ¿sí?, en donde sabemos que pues está el flujo sanguíneo recorriendo a través de esta luz de nuestras venas y de nuestras arterias. Existe, si nos vamos, ¿sí?, de la zona interna hacia afuera, pues vamos a tener la localización del endotelio, este endotelio que hemos estado manejándolo desde que explicábamos la hemostasia, y que decíamos que está conformada por una serie de células cuya característica es que, a pesar de ser romboides, generan una superficie muy lisa. Estas células endoteliales, bueno, pues van a tener un soporte y van a estar localizadas sobre una zona que denominamos la íntima, ¿sí? Y después una parte que es lo que le da esa resistencia o ese aumento en las presiones y demás, que son justamente una serie de células de músculo liso, que decíamos, la presión arterial es mucho más fuerte que la venosa debido a que en las arterias hay mayor cantidad de músculo liso. Y finalmente, bueno, pues está una zona denominada adventicia. Entonces, si vemos, está muy, muy protegido, ¿sí?, esta zona por donde van corriendo nuestra sangre. Cuando hablamos de que por aquí van circulando los glóbulos blancos, bueno, los glóbulos blancos aquí los tenemos justamente como estos glóbulos blancos, ¿sí? En ocasiones se pueden adherir y pueden migrar, ¿sí?, hacia la pared arterial, sobre todo si estamos hablando de algún sitio que presente infección. En condiciones normales eso es lo que sucede. Y sabemos que estos glóbulos blancos, bueno, pues van a migrar, ¿sí? Sobre todo si hablamos de los monocitos, bueno, pues ya van a estar muy localizados, al igual que los neutrófilos que tienen capacidad fagocítica, y estos van a lograr que si es una infección producida por bacterias, pues van a tener cierta capacidad para realizar la endocitosis de los mismos y finalmente destruirlos. Pero, ¿qué pasa cuando pues tenemos que pues no somos muy bien portados en el asunto de la alimentación, o que podemos quizás tener alguna anomalía en alguna de las enzimas que regulan el colesterol de nuestra sangre? Y entonces, bueno, pues se van a empezar a generar un depósito de grasa, ¿sí?, en las paredes de esta zona arterial. El asunto de esto es que, pues sabemos que los macrófagos o los monocitos van a tratar de engullir, van a tratar de limpiar esta zona y quitar la grasa que se tiene en forma abundante. Esto va a generar la formación de algo que se le denomina células espumosas.
Y estas células espumosas pues van a estar tratando de hacer su trabajo, pero como es tanta la cantidad de colesterol que se puede estar acumulando en esa zona, pues estas células espumosas, ¿sí? Finalmente van a estar formando una capa aterosclerótica. Esta capa significa que va a haber acúmulo de células macrofágicas espumosas, ¿sí? Va a haber una cantidad importante de monocitos, ¿sí? Que pues no se quitan del lugar porque están tratando de quitar el colesterol, repito. Sin embargo, esto pues no lo logra porque hay una cantidad importante y estos monocitos se instalan en la zona, formando algo que se denomina un núcleo necrótico. Entonces, esta zona sí no es una zona muy amigable para poder quitar este colesterol y que el flujo sanguíneo se mantenga nuevamente como si nada. Y esto tarda años, no es de un día para otro que se forma. Entonces, por eso es importante, pues, cuidarnos a lo largo de nuestra vida. ¿Esto que va a suceder? Bueno, esto se forma, ¿sí? Justamente, ¿sí? Una ruptura porque este sitio adquiere cierta dureza y esto se puede empezar a abrir, se puede empezar a romper. Esto va a generar, ¿sí? Que haya salida de sangre en la zona y que obviamente sobre este sitio se pueda formar un coágulo que esté obstruyendo, y lo peor del caso es que este exceso de colesterol, este exceso de estas células espumosas, van a hacer que esta arteria se convierta en algo rígido. Entonces ya no va a tener la capacidad de estar bombeando correctamente la sangre y entonces dependiendo de lo que encontremos en el paciente podemos decir que la aterosclerosis está tipo 1 porque el paciente apenas presenta algunas células espumosas. Ajá. Tipo 2 ya se está formando una estría grasa, que es lo que vemos en el estadio de formación de estas células espumosas que van hacia la formación de una capa, ¿sí? Que posteriormente se traducirá en algo fibroso. Hay un preateroma, ¿sí? Apenas empieza a formar una ligera capa sobre esa arteria y después se van a seguir acumulando lípidos, ajá, donde un estadio tipo 5 pues ya va a ser un cúmulo de lípidos que va a tener una capa fibrosa. ¿Sí? Y esto va a generar posteriormente una hemorragia o la formación del trombo que va de la mano con esta hemorragia para finalmente que se calcifique la zona y que en esta zona calcificada, bueno, aparezca un cúmulo importante de células fibrosas, haciendo que en ocasiones este tipo de arteria ya no sirva, ya no sirva y entonces es necesario colocar, si es a nivel corazón, por ejemplo, pues un bypass o alguna otra situación donde a veces eh, pues se trata de destapar, si es que hay mucha oclusión, se trata de destapar la zona, pero se corre el riesgo de que si esto está demasiado endurecido, pues se va a romper. Entonces, a veces se utiliza un medio para destapar, ¿sí? Siguiéndolo a través de algún recurso de imagenología, y entonces se traduce en introducir, ¿sí? Alguna especie de sonda tratando de destapar el sitio. Pero aquí se corre el riesgo, bueno, pues de la ruptura y que el paciente pues esté perdiendo cantidad importante de sangre. O en caso contrario, si por estudio ya se ve que la zona está demasiado ocluida, bueno, pues entonces se tendrá que hacer alguna cirugía, que a veces escuchamos que es a corazón abierto, que a veces hay que poner una válvula o hay que poner un bypass, ¿sí? Tratando de que pues esta zona que ya está ocluida y casi está fibrosa en su totalidad, pues haya un recurso donde podamos o pueda seguir ese flujo sanguíneo
irrigando sin mayor problema. Entonces, bueno, pues aquí vemos que las plaquetas pueden estar activadas, ¿sí? Y entonces, estas plaquetas activadas sabemos que inhiben la liberación de óxido nítrico, que es el que nos da una vasodilatación. Y entonces vamos a tener que estos macrófagos, pues va a haber una cantidad importante de lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad justamente están conformadas molecularmente por colesterol. Y este colesterol entonces, sí, bueno, pues va a hacer que se oxide. Ajá, y esta oxidación importante de las lipoproteínas eh, serán el indicativo de que los macrófagos tenderán a fagocitar. Esto es lo que le denominamos células espumosas, que van siendo los macrófagos o los monocitos que introducen la grasa, introducen las lipoproteínas de baja densidad para que finalmente, ¿sí? Estamos viendo la formación de matrices extracelulares, ¿sí? Va a haber proliferación, ¿sí? De algunas células, ¿sí? Provenientes de músculo. Y entonces, ¿sí? Vamos a tener también que hay liberación importante de citocinas. Sabemos que las citocinas son, y el propio factor de crecimiento, son sustancias importantes que están dando el aviso para que exista inflamación. Entonces, esto pues va a generar, ya viéndolo más de cerca, ¿sí? El, el, el que estas lipoproteínas de baja densidad sean las dañinas para el cuerpo. Mientras que el colesterol que podamos estar de alguna manera teniendo a favor de alimentos o a veces mediante medicamento que nos incrementan las lipoproteínas de alta densidad, bueno, pues estas lipoproteínas de alta densidad lo que van a hacer, mayoritariamente su composición son proteínas, van a tratar de eliminar el exceso de colesterol para evitar que se adhiera a la íntima vascular. Entonces, esa es la importancia de la cuantificación de colesterol en el laboratorio. Ahorita lo vamos a ver. Bien, cuando llegan a romper las placas, que pueden ser de pequeño tamaño, ¿sí? Y a veces de una condición inestable, pues esto va a condicionar la oclusión de las arterias y van a liberar sustancias que originen trombos. Y las plaquetas activadas, pues ya saben que forman el trombo blanco. ¿Qué es esto? Pues nada más la unión de plaqueta a plaqueta, pero que finalmente la fibrina, ¿sí? Puede estar generándose alrededor de esto, justamente porque hay una cantidad importante de trombina en la zona, y esto va a hacer que pueda existir muerte de tejido en esa zona. Entonces, eh, nos dice por ahí las lesiones que se relacionan con la hemostasia y están asociadas con trombosis son la destrucción de la pared de los vasos sanguíneos, que ya expliqué cómo se da, y la propia activación de las plaquetas. Entonces, estas dos condiciones pues son lo que van haciendo desfavorable que el paciente sane en forma rápida, porque estas condiciones generalmente las vamos adquiriendo durante varios tiempo en que se ha tenido pues contacto con sustancias como el colesterol y que estamos fomentando que se esté adhiriendo, ¿no? Entonces, bueno, esto trata también de ejemplificar un poco, sí, que pues aquí está viéndolo más cercano, cómo está la parte de la túnica media del músculo liso con fibras elásticas, la adventicia, sí, y que va a tener fibras por ahí de colágeno, sí, y la túnica íntima, que es la parte endotelial que va a revestir el lumen de los vasos sanguíneos. Y entonces,
¿Qué va a suceder con esto? Bueno, pues va a haber una evolución natural. Ajá. Cuando hablamos de una fase pre-proliferativa, pues generalmente esto puede estar sucediendo desde la primera década, ¿sí? Es decir, dentro de la primera década que empiece a formarse, se empiece a ensuciar un poquito, ¿sí? Con un poco de esa grasa, de ese colesterol, por los mismos hábitos alimenticios que estamos acostumbrados, ¿sí? Que a veces es demasiada cantidad de grasas de origen animal, ¿sí? Pero también pues todos aquellos alimentos que están pues generalmente fritos, ¿sí? Y que esto pues va a condicionar que al principio, en la primera década donde empecemos a ensuciar nuestras venas y nuestras arterias, pues pase como algo desapercibido. Decimos es algo asintomático. Cuando empieza a haber la fase proliferativa, ¿sí? Pues entonces decimos, ya está pasando otros añitos más y dentro de esta segunda década sigue siendo asintomática. ¿Por qué? Bueno, pues porque fíjense, ha pasado quizá otra década más, otros 10 añitos, en donde seguimos ensuciando, pero el organismo aguanta, 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 hasta que aparece la fase ateromatosa. En esta parte ateromatosa, bueno, pues ya tenemos que han pasado más de 20 años en donde estuvimos ensuciando y sobre todo no hubo un monitoreo de cómo están los niveles de colesterol en ese paciente. Máxime si se sufre de sobrepeso, de obesidad, ¿sí? Y o puede haber otras condiciones en donde el paciente ya tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa y que sea más vulnerable, ¿no? Para que esto suceda. Entonces, se empieza a ensuciar más, se empieza a ensuciar más y más y más cada vez, hasta que, pues sabemos por ahí que se puede formar un aneurisma y esto favorecer la ruptura para que finalmente, bueno, pues se forme sobre esta parte que está ocluyéndose, ¿sí? Por la presencia de la misma capa eh, que le vamos a denominar ateroma, ahora se forme también la especie de un émbolo, de un coágulo. Y entonces esto finalmente está generando una estenosis muy crítica, es decir, está cerrando, está ocluyendo el paso de la sangre y esto pues va a generar que esta placa esté creciendo, ¿sí? Poco a poco hasta que pues se traduzca en un infarto a miocardio, ¿sí? La presencia de este aneurisma o el paciente empiece con una condición de angina de pecho en donde tiene altibajos en su ritmo cardíaco, ¿sí? Y que pueden existir lapsos en donde se llama claudicación intermitente y a veces los pacientes pues sienten que les falta el aire, que no pueden respirar muy bien, que ya no pueden caminar como antes lo hacían porque se cansan y necesitan detenerse porque sienten que les falta el aire. Esta es una parte inequívoca de que algo está sucediendo en ese torrente sanguíneo y que generalmente va a estar asociado a la parte arterial. Ya va a ser la condición. Entonces, cuando un paciente tiene aterosclerosis, ¿sí? Vamos a pensar en que pues está propenso a que el 95% de estos pacientes puedan tener un infarto. El 70% pudiese tener un accidente vascular a nivel cerebral, un evento cerebrovascular que le llamamos. ¿Sí? Un aneurisma por ahí o que pues a veces decimos tuvo formación de un embolismo, ¿sí? A nivel de la cabeza. El 80% va a generar un síndrome isquémico, es decir, va a sentir que le falta el aire,
va a haber una parte en donde la irrigación sanguínea no sea la correcta, y esto generalmente va a ser en los miembros inferiores. Sí, puede haber entumecimiento, puede haber el que sienta que se les duermen los miembros inferiores y demás. Y eso es un aviso por parte del organismo de que pues la irrigación no está llegando como debiera. Existe la aterosclerosis, o en este caso la arteriosclerosis, que va asociada con eventos de un incremento en la presión o en la tensión arterial. ¿Sí? Aquí hablamos de hipertensión arterial. Y entonces esto generalmente puede generarse por problemas vasculares o puede ser también de origen autoinmunitario. Y hay una aterosclerosis, ¿sí? Aquí ya estamos hablando que está justamente localizada a nivel de las arterias, ¿sí? Que se le denomina de Monkeberg. Esto hay una fibrosis y calcificación ya bien identificada, donde esto facilita la formación de un aneurisma. Y entonces ya estamos hablando de fibrosis y estamos hablando de una zona calcificada, que repito, es lo que da la dureza, lo que da, le quita el poder, de acuerdo a la cantidad de músculo liso de esa arteria, pues tener la flexibilidad, ¿sí? De estar bombeando, de estar flexionándose, ¿sí? Cerrándose, abriéndose y demás. Esto provoca endurecimiento y puede llegar a provocar ruptura, que es a lo que le denominamos el sangrado, sí, como un aneurisma. Ahora bien, si recordamos, aquí voy a hacer un poquito de retrospectiva con respecto a los lípidos. Bueno, pues el hígado tiene un papel fundamental en el metabolismo de estos lípidos. Estos lípidos, pues inicialmente decimos los triacilglicéridos o triglicéridos, como comúnmente les denominamos, pues es nuestro almacén de lípidos y es el que justamente está ocupando el 95% como tejido adiposo. Pero también vamos a tener colesterol libre y colesterol esterificado, que decimos que es el colesterol total cuando lo cuantificamos, y que tanto los triacilglicéridos como colesterol y fosfolípidos van a ser importantes como componentes estructurales de las lipoproteínas. Las lipoproteínas que vamos a tener circulando en nuestro cuerpo. Estos lípidos no viajan solos, generalmente están unidos a proteínas plasmáticas. Los ácidos grasos libres se unen a la albúmina y el colesterol, triacilglicéridos y lípidos y fosfolípidos, perdón, se unen pegados a globulinas. Estos ácidos grasos y estos lípidos en general, ¿sí? Es a lo que le denominamos lipoproteínas y que van a tener una estructura diferente y un porcentaje de cada una de estas sustancias también en condición diferente. Cuando hablamos de que los triacilglicéridos están en una cantidad grande, bueno, pues lo que viene después es que estos triglicéridos se van a convertir en colesterol. Y esto es lo que va a dar la variación en cuanto a inclusive el nombre de las lipoproteínas. ¿Sí? Hablamos de las lipoproteínas de baja, bueno, de muy baja densidad, de baja densidad, de mediana densidad y de alta densidad. Y esto va a ser debido a la proporción que tengan de cada uno de estos lípidos y el tipo de proteína al que se encuentren unidos. Entonces, vamos a tener que el transporte de los lípidos se da a través de las lipoproteínas. Estas lipoproteínas seguramente las vieron ustedes con más detalle en bioquímica, ¿sí? Y son esféricas que pueden ir desde 5 hasta 1000 nanómetros, ¿sí? Son hidrosolubles
y están formadas por un núcleo que contiene lípidos que se les denominan no polares, lípidos apolares, y están cubiertos, ¿sí?, por una capa externa que generalmente viene acompañada de ciertas proteínas. Y aunado a esto, bueno, pues vamos a tener, ¿sí?, que la poliproteína tipo A, bueno, pues va a ser muy rica en lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Y las tenemos aquí. Perdón, las tenemos, ¿dónde están? Esta lipoproteína, no, esta es la de LDL, ¿sí? Las vamos a tener ubicadas según nuestro, ¿no? Aquí no están. Déjenme ver si en la siguiente aparece. El chiste es que vean cómo está conformado, ¿sí?, este centro graso. Aquí están los ácidos grasos libres, aquí están los triacilglicéridos, ¿sí? Y estos van a estar por acá, formando parte de la unión o su relación directa con el colesterol. Si se fijan, esto está muy protegido porque está hacia adentro, ¿sí? Y aquí hoy vamos a tener que ya amplificada en esta parte, bueno, pues tendremos a nuestras lipoproteínas de baja densidad, ¿sí?, que están protegidas en la zona por otra parte de fosfolípidos en cantidad menor, y vamos a tener también por ahí estructuras de colesterol. Entonces, aquí no aparecen las lipoproteínas de alta densidad, pero las lipoproteínas, si estamos hablando de una apolipoproteína tipo B, pues mayoritariamente tiene estas lipoproteínas de baja densidad. Esto es lo que hace que sea muy rica en colesterol su estructura, y por lo tanto, estas tienen afinidad justamente sobre las venas y las arterias para estarlas ensuciando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profesora. ¿Sí? Bueno, ok, ahora sí ya escuché a Imanol. Todo bien, Entonces, profesora. ok, Yoshma, gracias. Bueno, y entonces vamos a tener que este metabolismo de proteínas, e inclusive a lo mejor ustedes ya lo vieron por ahí en otro lado, en donde existe o debe estar muy bien, muy equilibrado este transporte reverso del colesterol, ¿sí? En donde este transporte reverso de colesterol va a estar implicado, donde se lleva a cabo, bueno, pues a nivel hepático, y que de alguna manera todo lo que vamos consumiendo a lo largo del día, de las semanas, de los meses, los años, etcétera, pues va a tener la capacidad nuestro organismo, primeramente, bueno, pues de consumir, ¿sí? Y de que estos kilomicrones, que es cuando nosotros acabamos de ingerir alimento y vemos que da origen a ese plasma lechoso, digo, o sea, es que hay muchos kilomicrones. ¿Qué son estos kilomicrones? Bueno, pues están primeramente formados por una cantidad importante de triacilglicéridos. Eso es lo que hace que sean aquí tenemos a estos triacilglicéridos, ¿sí?, que lo hacen tan poco denso y que los podamos ver, que hacen ese plasma lechoso en nuestros pacientes. Esta cantidad de triacilglicéridos va a implicar que si un paciente se presenta después de 12 horas de ayuno y sigue teniendo estos triacilglicéridos enturbiando su plasma, pues sospechamos y decimos, hay por ahí algún problema, ¿no? No está utilizando correctamente o hay una cantidad en exceso, que puede bien ser ya como kilomicrones o puede ser ya también como lipoproteínas de baja densidad. Ahora bien, esto está regulado por una serie enzimática, yo les comentaba. Sí, una de las proteínas que ayudan y que inclusive las podemos consumir eh, dentro de los medicamentos naturistas, generalmente existe la lipoproteína lipasa. Y estas son las encargadas,
¿sí? La lecitina, por ejemplo, pues son las que se van a encargar de ayudar para que se regule, se disminuya, ¿sí? Esta cantidad de lipoproteínas de baja densidad y que se incrementen las de alta densidad con la finalidad de que desaparezcan los ateromas si es que se empiezan a formar. Otra parte importante pues es el consumo de fibra. La fibra, es decir, no es lo mismo que me coma 3 tacos de carnitas, donde soy enemiga total de ponerles, aunque sea cilantro, ajá, a que pues acompaño ese taquito de carnitas a lo mejor con una ensalada de nopales que sé que es alta en fibra. O bueno, a lo mejor no quiero el sabor combinado, pero puedo tomar la ensalada de nopales previa al consumo de el taquito de carnitas y eso ya va a estar ayudando para que no se pueda absorber toda esa grasa. ¿Sí? La fibra finalmente atrapa parte de la grasa y ayuda a eliminarlo de nuestro cuerpo. Entonces, ¿hay maneras de equilibrar el alimento? Sí. ¿Hay maneras de disminuir el consumo de colesterol? También lo hay. El problema es que no queremos hacerlo. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que vamos a tener a los famosos kilomicrones que acabamos de obtener a través de las grasas de la dieta, ¿sí? Y va a haber una serie de enzimas, ¿sí? Que pues van a ser las veces de abrir estos kilomicrones, ¿sí? Hacer que dentro del hígado se realice el transporte reverso de colesterol con la finalidad de que pues se vayan formando lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí? Donde estas generarán eh, una cantidad importante de lipoproteínas de mediana densidad, ¿sí? Y también unas lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Van a tener justamente ciertos receptores a nivel celular, ¿sí? Como para poder formar parte del tejido extrahepático. Y entonces, pues esto va a estar generando el que yo les decía por ahí, haya células de tipo espumoso, vaya a haber células que nos indiquen que hay un exceso de estas sustancias. Si los vemos por el tamaño, ¿sí? De las moléculas y la proporción de los componentes que se tienen, todas las lipoproteínas tienen una parte llamada triglicéridos, otra parte fosfolipídica, ¿sí? Otra parte donde están los ésteres de colesterol, ¿sí? Y así sucesivamente, la parte proteica. Y entonces todo esto va a hacer que, eh, dependiendo de la proporción, va a ser el tamaño de la molécula y sobre todo, ¿sí? El que tengan cierta densidad. ¿Sí? Entonces, las lipoproteínas, las que tienen mayor cantidad de triglicéridos, decíamos, bueno, pues son los kilomicrones, al igual que las lipoproteínas de muy baja densidad. Y esto hace entonces que su densidad justamente sea menor que la del agua. Y de ahí, conforme empiezan a ganar cantidad de colesterol, ¿sí? Va disminuyendo un poco en cuanto al tamaño, ¿sí? Pero va ganando un poco en cuanto a su densidad. Y las de lipoproteínas de alta densidad mayoritariamente están conformadas por una cantidad importante de proteína. Entonces, esta cantidad de proteína es lo que hace que su densidad pues llegue a estar aumentada. Y entonces, aquí tenemos los kilomicrones, ¿sí? Su origen generalmente, bueno, pues, es absorción a través del intestino, ¿sí? Su densidad, el porcentaje de proteína, vean, es del 1 al 2%, y por eso las lipoproteínas de alta densidad, pues son las barredoras, son las que mejor trabajan, porque desde el punto de vista estructural tienen mayor cantidad de proteína, ¿sí?
estamos hablando de poca cantidad de proteína y mayor cantidad de colesterol, el caso de las lipoproteínas, ¿sí? De baja densidad. Entonces, y aquí era lo que yo les comentaba, esto se origina en el intestino, ¿sí? Aquí los consumimos, se absorben por el intestino los kilomicrones. En el hígado se transforman estos kilomicrones en lipoproteínas de muy baja densidad y posteriormente las lipoproteínas de mediana, baja y alta densidad, ¿sí? Pues, más bien, las de mediana y baja densidad, su origen va a ser a partir de las de muy baja densidad, ¿sí? Para que finalmente las lipoproteínas de alta densidad, pues una parte proviene también de lo que ingerimos, ¿sí? Por ejemplo, si comemos mucho aguacate, son lipoproteínas buenas, lipoproteínas de alta densidad. Sí, algunas de los frutos secos sí contienen una cantidad importante de lipoproteínas de alta densidad, entonces pues si a la ensalada le ponemos a veces nueces, eso nos va a estar ayudando, ¿no? A regular la cantidad o la ingesta de lipoproteínas con la finalidad de disminuir las de muy baja densidad y las de baja y que nos aumenten las lipoproteínas de alta densidad. También se sabe que una copita de vino tinto, una copita, ¿eh? Porque luego dicen, es que la maestra nos dijo que una botellita, no. Un vasito de una cantidad de unos 100 mililitros de vino tinto acompañando las comidas, también ayudan a la producción de lipoproteínas de alta densidad. ¿Sí? Entonces, pues ya una ensalada acompañada con vinito tinto, pues va a hacer que el corte de carne que quizá estemos consumiendo sea de menor cantidad. Y eso, pues, es muy favorable para nuestro organismo. Ah, perdón, ¿qué es esto? Bueno, aquí está en cuanto a la proporción, los kilomicrones, que era lo que les decía, ¿sí? Nos está hablando, bueno, esta no me gusta mucho porque, ¿cómo está? Los kilomicrones aquí nos está haciendo énfasis que mayoritariamente tienen colesterol y bueno, no está cumpliendo muy bien con el cometido de decir que mayoritariamente son triglicéridos, ¿sí? Mientras que lo que va ganando colesterol pues son las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad no tienen tanta cantidad de colesterol. Dijimos que mayoritariamente eran proteínas. Entonces no hagamos mucho caso a este esquema de la composición de lipoproteínas porque no está cumpliendo con lo que en realidad es. Están aquí invertidos los colores. Sí, bien. Hay un término que se denomina hipertrigliceridemia o incremento de triglicéridos. ¿Sí? Esto generalmente se vincula con que el paciente tenga incidencia en enfermedades de la arteria coronaria. Entonces, ¿se puede saber si hay predisposición? Sí. Los triglicéridos se van a elevar como consecuencia de un paciente diabético sin tratamiento. Pero también puede ser un paciente que tenga hipotiroidismo o un paciente que tenga presión sanguínea alta. ¿Sí? La presión sanguínea alta también a veces se origina por incremento de estos triglicéridos. Pancreatitis, obesidad, enfermedades crónicas de riñón, hígado, circulación, hiperlipoproteinemia familiar, ¿sí? Tipo 4, este ya es un problema hereditario, elevación de las lipoproteínas de muy baja densidad. Y la tipo 5, que es elevación de las de muy baja y kilomicrones. ¿Sí? Las hiperlipoproteinemias generalmente no llegan a ser tipo 1, ¿sí? Que puede ser elevación exclusiva de kilomicrones. Esto no es tan común, pero se puede llegar a dar. ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene hipertrigliceridemia? Pues si se pasa, si le hacen una química sanguínea y le hacen, hay un control de triglicéridos y esto supera los más de 150 miligramos por decilitro. ¿Ok? ¿Con cuánto tiempo de ayuno, Yoshma?
Con 8 horas de ayuno. No, Son 12 horas de ayuno, ¿no? 12 horas de ayuno. Acuérdense, cuando hacemos determinación de grasas, tenemos que, permítanme un momento, déjenme retirarme ahorita, ya está. Cuando hacemos determinación de colesterol, triglicéridos, lípidos totales, etcétera, son 12 horas de ayuno. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pero bueno, es una manera de medir. Entonces, si yo en este momento voy, me hago análisis, bueno, ahorita no porque ya desayuné, pero pensemos en ayuno el día de mañana y mis triglicéridos están por arriba de 150 y esto da la pauta para que, bueno, la recomendación es disminuir lo que esté produciendo el exceso de triglicéridos, ¿sí? Pero si esto no se regula con primero dieta y a veces se necesita tratamiento. Entonces, esto después de un rato de estar teniendo esa elevación de triglicéridos, pues hay una propensión grande a tener, a padecer una trombofilia, ¿no? La formación por ahí de un atero. Sí, entonces, bueno, ya este es el fundamento de cómo se hace la determinación de triglicéridos. Sabemos que es una técnica enzimática, ¿sí? Y que la generación de esta quinolinina la leemos al espectrofotómetro entre 500 y 546. Perdón. Y aquí justamente vamos a tener el asunto de las series de enzimas, que si se fijan, bueno, pues están trabajando primeramente para los triglicéridos que estamos sospechando están en nuestro paciente. Perdón. Estos triglicéridos, el reactivo contiene lipasas y finalmente una glicerol sinasa para que este glicerol, ¿sí? Mediante la presencia de la glicerol fosfato oxidasa, forme hidroxiacetona fosfato con peróxido de hidrógeno. Y esta parte final, donde la peroxidasa trabajará sobre el peróxido de hidrógeno, que siempre lo repetimos, forma oxígeno para que se forme justamente o se oxide el colorante y podamos entonces tener el dato de cuánta cantidad de triglicéridos se tiene. Había superado en su totalidad el asunto de la tos, pero creo que no. Entonces, bueno, ya estoy aquí de regreso nuevamente. ¿Y qué otra cosa es importante? Bueno, la determinación de colesterol, ¿sí? Entonces, pues el colesterol que sabemos que generalmente lo encontramos como el ensayo de colesterol, donde debemos medir el libre y el que esté esterificado. Y entonces, pues el que está libre ya va a estar ahí listo para unirse hacia el reactivo de color. Pero los que esté formando ésteres de colesterol, necesitará por eso la presencia de la colesterol esterasa para liberar o separarlo de los ácidos grasos. Entonces ya tenemos la colesterol con los ácidos grasos. Y este colesterol, repito, proviene del colesterol que esté esterificado. Ajá. Y por otro lado, pues el colesterol que puede estar libre, que directamente la colesterol oxidasa trabajará sobre él. Formará una acetona con peróxido de hidrógeno y nuevamente tenemos aminotipirina con fenol para, mediante la peroxidasa, llevar a cabo la oxidación del reactivo colorido y que dé cambios en esta absorbancia para poderlo cuantificar. Entonces, cuando hablamos de la determinación de colesterol en el laboratorio, decimos, estamos midiendo el colesterol que está esterificado y el colesterol que está libre. Si nos vamos aquí a la parte de abajo de la diapositiva, vamos a ver que, bueno, aquí se movieron, perdón, las cantidades.
El 13% pertenece, cuando yo hago determinación de colesterol, más o menos, el 13% está formando la estructura de las lipoproteínas de muy baja densidad. El 70% está formando parte de las lipoproteínas de baja densidad. Y el 17% está formando parte de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, en forma indirecta, si el colesterol está muy alto en un paciente, está por arriba. ¿Cuánto es el valor de referencia del colesterol? ¿Quién me dice? Que no sobrepase los 200. Que no sobrepase los 200. Entonces, si hablamos que un paciente tiene 300, por ejemplo, 300 miligramos sobre decilitro de colesterol, pues tenemos que pensar que ese paciente mayoritariamente tiene lipoproteínas de baja densidad, porque están el 70%, ¿sí? Conformando la estructura de estas lipoproteínas, ¿sí? El colesterol está entonces implícito en esto. Pero hay formas también más correctas de medir la cantidad de lipoproteínas. Ahorita vamos a ver. Entonces, de aquí surge algo que denominamos factores de riesgo. Entonces, aquí hablamos de factores de riesgo, ¿sí? Que pues son de alguna manera independientes, ¿sí? Pero nos conducen a un riesgo mayor. ¿De qué se trata esto? Bueno, aquí hay factores de riesgo, va a ser todo aquello que nos ayude para que se incremente la parte de, pues, de la enfermedad en este paciente, en este caso la predisposición para una trombofilia. Si el paciente tiene el hábito del tabaquismo, si el paciente tiene hipertensión arterial sistémica, si su colesterol total está elevado, si las lipoproteínas de alta densidad están elevadas, si las lipoproteínas las de baja densidad están elevadas y las de alta densidad están disminuidas, porque acuérdense que las de alta son las barredoras, un paciente diabético y bueno, pues por supuesto la edad avanzada, ¿no? Que no perdona mucho y se va desgastando el organismo. Factores de riesgo que son predisponentes, un paciente que tenga obesidad marcada, donde su índice de masa corporal sea mayor a los 30 kilogramos por metro cuadrado. Ya saben, esto se calcula con el peso y la talla del paciente. El índice de masa corporal. Lo que habíamos comentado y en algún momento, la obesidad abdominal. Enemigo número 1, ¿sí? Y predisponente para tener un problema asociado a trombofilia. Inactividad física. Pues va de la mano, ¿no? Si es un paciente que tiene mucha grasa abdominal, pues es un paciente que no se quiere mover. Entonces, si un paciente se mueve, camina, hace un poco de ejercicio, pues esto va a ayudar muchísimo para que no se llegue a estos eventos de la trombofilia. ¿Sí? Hay pacientes que tienen una historia familiar con enfermedades coronarias, entonces, pues estos pacientes también se tienen que cuidar mucho porque ya traen como factor genético asociado a características étnicas y factores psicosociales, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues que nos dejamos llevar mucho por lo que nos bombardea, ¿no? Como información a veces hasta en los medios de comunicación, ¿no? Que la hamburguesa, que la pizza, que la comida rápida, pues sí de vez en cuando, porque es muy alta en grasas y esas grasas pues no son las mejores, ¿no? No son lo que nos estaría dando una condición saludable. Y factores de riesgo que son condicionales. ¿Qué es esto? Bueno, por ahí vamos a ver que algunos de estos factores de riesgo van muy asociados, ¿sí? Con que puedan llegar a desarrollar trombofilia en los pacientes. Algunos de estos son condición adquirida, otros pueden ser una condición
asociada a que vengan funcionando mal, a veces por asuntos hereditarios. Si mi paciente tiene triglicéridos séricos elevados, ¿sí? Partículas pequeñas, densas de lipoproteínas de baja densidad, entonces hay lipoproteínas de baja densidad aumentada, esto va a estar condicionando que se ensucien las venas y las arterias. ¿Sí? Homocisteína sérica elevada, lipoproteínas séricas elevadas, factores protrombóticos, como que elevación de fibrinógeno, ¿sí? Alteración del factor 7, alteración del factor 8, por ejemplo, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, ¿sí? El índice de función fibrinolítica, ¿sí? Los famosos inhibidor del plasminógeno, ¿sí? Tipo 1, y los mismos activadores del plasminógeno. Déjenme ver por aquí. Algo pasó que ya no veo la pantalla. Déjenme regresar un poquitito que de repente le cambio aquí y ya no me... Aquí está, ya la encontré. Bien, resistencia a la insulina, donde el paciente pueda tener también hiperinsulinemia, elevación de leucocitos y o de hematocrito. El estado estrogénico, ya habíamos comentado que a nivel hormonal hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el caso de las mujeres, anticonceptivos durante mucho tiempo, y puede estar condicionando que después de un rato los pacientes tengan, ¿sí? Formación por ahí de algún trombo, en el caso de las mujeres. ¿Sí? Por ahí genotipo tipo D para enzima, aquí sería convertidora de angiotensina, deficiencia de vitaminas y antioxidantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta deficiencia de antioxidantes van a estar ayudando para que se oxiden más fácil las sustancias que hace que envejezca esas células y que formen un ateroma con mayor, con mayor rigidez, ¿no? En un estadio grave. ¿Sí? Entonces, ¿podemos cuantificar lipoproteínas? Sí podemos hacerlo. Inicialmente, pues, se separaron por ultracentrifugación. No lo podemos hacer así porque no tenemos una ultracentrífuga. Quiere decir que, pues, por diferencias en cuanto a las revoluciones por minuto, pues vamos a poder lograr separarlas. Utilizando ultracentrifugación, generalmente se logran separar, de acuerdo a su densidad, las de muy baja, las de baja y las de alta. ¿Sí? Es costoso y es laborioso. Entonces, pues se trabaja un ensayo enzimático. Eso es lo que se puede hacer a nivel laboratorio. ¿Qué tenemos? Bueno, de acuerdo a la forma de cuantificarlo, se puede hacer una precipitación de la lipoproteína que yo quiera. Podemos, por eso nos dice una precipitación selectiva, usando ácido fosfotústico en presencia de iones magnesio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues ponemos cierta cantidad de suero de nuestro paciente y le adicionamos ácido fosfotústico y mezclamos. Lo llevamos a centrifugar y se van a precipitar las lipoproteínas de baja y las de muy baja densidad, LDL y VLDL. Y en el sobrenadante van a quedar las lipoproteínas de alta densidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Con el ácido fosfotústico
logro que se precipiten las lipoproteínas de baja y de muy baja densidad. Y las que quedan en el sobrenadante son las lipoproteínas de alta densidad. Estas lipoproteínas de alta densidad, si recuerdan lo que les platiqué hace un ratito, tienen colesterol. También tienen una cantidad, aunque menor, pero también hay colesterol. Entonces, lo que voy a hacer es ahora, de este sobrenadante, ¿no? Voy a tomar una alícuota y lo voy a poner en contacto con reactivo de colesterol. El común, el que hemos manejado siempre, reactivo de colesterol, que contiene colesterol esterasa, la lipasa, todo lo que contiene por ahí. No es cierto, lipasa no contiene. La colesterol esterasa, la colesterol oxidasa y la peroxidasa. Entonces, ¿qué va a suceder con el reactivo de colesterol? Pues que la enzima inicial, la colesterol esterasa, va a trabajar sobre el colesterol que esté en la lipoproteína de alta densidad. ¿Sí? Por eso me dice, voy a emplear los reactivos correspondientes al dosaje de colesterol por el método enzimático. Y entonces con esto, al medir el colesterol que está en estas lipoproteínas, indirectamente sé cuántas lipoproteínas de alta densidad tiene mi paciente. Y otra manera de medir las lipoproteínas es mediante electroforesis. ¿Sí? Entonces es posible separar moléculas, ¿sí? Biológicas con la dependencia fundamental de carga bajo influencia de un campo eléctrico. Pero obviamente pues necesitamos correr electroforéticamente esto y pues tampoco tenemos el recurso. Pero este segundo del ensayo enzimático sí. Y pues resulta que me avisaron que al parecer sí vamos a tener reactivo para que puedan cuantificar lipoproteínas una vez que regresemos a clases presenciales. Entonces, de alguna manera se van a poder hacer la cuantificación de lipoproteínas y pues ya si de esas lipoproteínas pues se van a tomar muestras ustedes, ¿de acuerdo? Para que se puedan cuantificar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Tener predictores de riesgo para enfermedad cardio y cerebrovascular. Y entonces, estos predictores son, si el colesterol total está por arriba de 200, hay un foco rojo. Si las lipoproteínas de baja densidad, más bien el colesterol en las lipoproteínas de baja densidad está por arriba de 130, y aquí sí, hablando de el colesterol que estamos cuantificando, las lipoproteínas de alta densidad, está por arriba, aquí sería por debajo de 10. O sea, aquí entre más colesterol, más bien más lipoproteínas de alta densidad tengamos, bueno, pues el asunto va a ser menor, pero estamos recordando que medimos ese colesterol, por eso es que el valor se va a 10. Entonces, estos predictores, ¿sí? Son pues un acercamiento importante, pero no nos van a decir exactamente al 100%, ¿sí? Que pueda sucederle a nuestro paciente algo así. Nos dicen que no son tan confiables porque 1/3 de pacientes que no tienen alteración en estos predictores, es decir, quizás salieron dentro de lo normal, pudiesen llegar a presentar una trombosis. Y la mitad de los pacientes que tienen riesgo lipídico no sufrieron evento trombótico. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones, ¿no? Que también van a estar ayudando. Entonces, asociado a esto, se ha implementado marcadores de inflamación. Estos marcadores de inflamación nos dan un acercamiento mayor para saber cómo están pues, internamente nuestros pacientes. La proteína C reactiva
se eleva muchas veces, nos dice cientos de veces, cuando o como resultado de una respuesta a estímulos inflamatorios agudos. Entonces, si nuestro paciente tiene una proteína C reactiva alta, hay un proceso inflamatorio, en donde quién sabe, pero ese proceso inflamatorio puede conllevar a que desarrolle un problema cardio o cerebrovascular. Y de ahí el que surja a nivel laboratorio, el que podamos cuantificar proteína C reactiva de alta sensibilidad. Este va de la mano con ser un enzimo inmunoensayo que tiene anticuerpos monoclonales. Al ser de alta sensibilidad, nos ayuda a identificar elevaciones pequeñitas de esta proteína C reactiva. Entonces, si hay una elevación leve de proteína C reactiva, nos indica que hay presencia de aterosclerosis de 6 o más años atrás, antes de sufrir infarto agudo a miocardio o accidente cerebrovascular. Entonces, si estas sustancias nos dan normales, colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad y las de alta, de esto no surge gran cosa. El asunto de hacer proteína C reactiva sí va a ser un buen indicador como pronóstico para saber que este paciente está propenso a un daño mayor. Y por otro lado, bueno, ustedes estuvieron quizás ya manejándolo con la profesora Beatriz a nivel laboratorio. ¿Sí? La prueba de resistencia a la proteína C reactiva. Existen los factores 5 activados y el 8 que pueden estar activados, que son hidrolizados e inactivados por la proteína C reactiva en presencia de su proteína S. ¿Sí? Entonces, cuando existe mutación justamente en el factor 5, ¿sí? Una mutación en el gen del factor 5, localizado como o identificado como BR506Q, que se llama la mutación de Leydig. Aquí va a existir la sustitución de arginina. En este sitio es donde se da el enclave, la unión hacia la proteína C reactiva. Si entonces esta arginina no está presente, se sustituye por glutamina en la posición 506 y entonces la molécula denominamos que es la 5A, pero está mutada y va a permanecer activa. Entonces sabemos que si esta no se inhibe, esta 10 activada junto con el 10 activado, pues va a seguir favoreciendo la formación de trombina y por lo tanto favorece la generación de la trombosis. Molecularmente, no sé si lo vieron con detalle en el laboratorio, sí, pero pues se mide de igual manera en segundos, ¿sí? A través de utilizar el reactivo de TTPA. Entonces, aquí tenemos el plasma del paciente. Y vamos a adicionarle el reactivo de TTPA. Y entonces vamos a tener, incubamos a 37 grados durante 3 minutos y después adicionamos el cloruro de calcio. Vamos a revisar formación de filamento de fibrina y bueno, pues entonces si mi paciente nos da
Si dentro de estos 27 segundos, bueno, pues decimos es un paciente que está normal, no tiene ningún problema. Por otro lado, ponemos la muestra de nuestro otro paciente. De igual manera, ya sabemos que al poner reactivo de TTPA, pues lo que tenemos que hacer entonces es dejar que actúe las cargas negativas, ¿sí? Para activar a la vía intrínseca. Y con esto adicionamos finalmente cloruro de calcio, ¿sí? Más proteína C como reactivo. Entonces, en este momento vamos a echar a andar nuestro cronómetro y vamos a ver la formación de los filamentos de fibrina. En este caso, pues nuestro resultado nos da 58 segundos. ¿Sí? Entonces, estos 58 segundos van a estar traducidos en que yo puedo hacer una relación cociente entre el TTPA combinado con la proteína C activada y el TTPA donde no ocupe proteína C. Entonces, de este lado, bueno, pues vamos a tener que si nuestra relación cociente nos da mayor a 2, es normal, mientras que si nos da por debajo de 2, ¿sí? El paciente pues está tardando, ¿sí? En cuanto a el estar bloqueando a esta proteína C reactiva al reactivo 5 activado y por lo tanto se formará en forma rápida esa fibrina. ¿Sí? Entonces, ustedes ya lo vieron a nivel laboratorio, fue lo que les dejo por ahí de ejercicios la maestra Beatriz. Confírmenme sí o no. Sí, profesora, también hasta nos dejó ¿cómo se llama? Un artículo científico también sobre eso. Ok, bueno. Y entonces, esto de la homocisteína, bueno, pues no hablo mucho porque ustedes lo van a dar dentro de un ratito. Y vamos a empezar a hablar de esto. Pero bueno, la homocisteína sí es un recurso que también podemos utilizar. Es un aminoácido que contiene azufre, ¿sí? Y que va a intervenir en el metabolismo de la metionina de la dieta, ¿sí? Y está presente en suero esta homocisteína y va a depender su concentración de la ingesta que tengamos en cuanto a proteínas, vitamina B6, vitamina B12, folatos, etc. ¿Sí? La concentración en plasma va a estar regulada por 3 enzimas. ¿Sí? Y entonces, cuando esta homocisteína se ve aumentada, nos está indicando que hay daño a nivel de las células endoteliales. A final de cuentas, esto es lo que nos indica la elevación de esta homocisteína. Y tenemos como enzimas sobre la homocisteína, sí tenemos a la cistatinoamina beta sintasa, que va a formar ¿sí? Cistationina, en donde bueno, aquí puede haber un defecto, una deficiencia hereditaria de esta enzima. Ajá. Después va a haber una remetilación de la homocisteína, ¿sí? A través de algo muy largo que está ahí, metilen tetrahidrofolato reductasa. Esta segunda enzima puede tener una mutación funcional y esto hacer que pues no se forme metionina. ¿Sí? Y esta metionina la requiere la metionicitasa, ¿sí? Para formar vitamina B12. Entonces, estas son las alteraciones a nivel de la homocisteína. Esto es lo que puede estar pasando.
Y repito, pues es un indicador del daño endotelial. Y los dímeros, bueno, aquí es, creo que debió estar antes, pero bueno, es un aminoácido proveniente de la dieta, ya lo habíamos dicho. Participen en el taurino tanto de folatos, metionina, cisteína, y se oxida por el óxido nítrico que liberan las células endoteliales. Y si esto ocurre, la cantidad no disminuye y por lo tanto las plaquetas se adhieren al endotelio formando trombos. Y entonces ya aquí está el origen de por qué puede provocar daño en cuanto a la famosa trombofilia. Y esta deficiencia de alguna de las enzimas favorece la acumulación de esta homocisteína en las células reaccionando con el óxido nítrico. Y al no secretarse óxido nítrico, se favorece la agregación de las plaquetas y por tanto la trombosis. Entonces, esto es lo que está sucediendo entre la trombosis y la homocisteína. Y finalmente, bueno, pues los famosos dímeros D, que de alguna manera se comentaron o se mencionaron dentro de la parte de hemostasia. Sabemos que en condiciones normales tendremos poquita cantidad de dímeros D, menos de 100 nanogramos por mililitro. ¿Sí? Nanogramos, ¿eh? Esto es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Pero en caso de una coagulación intravascular diseminada, puede haber de 1 a 2 microgramos por mililitro. ¿Sí? Cuando el resultado nos da positivo en la muestra donde hemos trabajado dilución 1 a 2, significa que nuestro paciente tiene más de 0.5 microgramos por mililitro. ¿Sí? Se puede hacer la cuantificación mediante inmunoensayo o puede hacerse mediante inmunoaglutinación en forma automatizada. Y esto, pues yo ya les había comentado que es una de las pruebas que ayudó a salvar muchas vidas en época de pandemia. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace saber que si nuestro paciente tiene por arriba, ¿sí?, de 2000 nanogramos por mililitro o por arriba de 2 microgramos por mililitro, mi paciente quizá tenga o esté propenso a una embolia pulmonar o a una trombosis venosa profunda. Entonces, cuando un paciente o una paciente tiene problemas de una trombosis, podemos también hacer medición de dímeros D. Están indicados esos dímeros D para poder identificar si están formándose microcoágulos y estos microcoágulos se están lisando y es lo que da pauta para la formación de estos dímeros D. ¿Sí? Entonces, la prueba pues es sencilla. El plasma de nuestro paciente ponemos 200 microlitros y adicionamos anticuerpos pegados en látex, la misma proporción, 200 microlitros, ¿sí?, en una solución buffer de 400 microlitros. ¿Sí? Mezclamos, dejamos que reaccione, que haya reconocimiento de los anticuerpos hacia el antígeno, ¿sí?, durante 10 minutos a temperatura ambiente y podemos leer la transmitancia. Recuerden que los anticuerpos pegados a bolitas de látex pues, generalmente son turbidimétricos. La prueba también la podemos hacer en placa, que es un ejemplo característico que viene en su manual de ABC de sistemas. Sí, entonces medimos la transmitancia, él tuvo problema y él tuvo patrón, y entonces pues con esto vamos a, una vez obtenida la lectura del patrón, igual que como realizamos, y este patrón va a tener una concentración conocida
de nuestros dímeros D. Y entonces vamos a poder hacer la relación de, aquí sería transmitancia, ¿sí? La transmitancia de nuestro problema, la transmitancia de nuestro patrón equivaldría a tanta cantidad en cuanto a concentración, como la transmitancia de nuestro problema, ¿sí? A cuánto equivaldría de acuerdo a la concentración que tengamos. Recuerden que a mayor transmitancia, menor concentración. Aquí no es directamente proporcional, ¿ok? Porque estamos midiendo transmitancia, el paso de la luz. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas, comentarios hasta aquí? No, profesora. No, No, profesora. no súper bien. Todo bien. Ok. Sí, todo